desprecio, cuando se menosprecia van a hablar de muchas cosas, homofobia, discriminación. etcétera. Eso, discriminación. Gracias. Y todo aquello, y esto es la ley, ¿qué va a pasar con aquella congregación? Entonces, es de imaginar el problemón, mejor dicho, la batalla que va a tener la iglesia. Mínimo van a ir las autoridades a cerrar aquella congregación y a presentar ante la ley a las autoridades de esa, porque va contra las leyes civiles. Entonces ese era mi comentario, solo para imaginarnos un poco la película, y estaremos en oración. Un saludo y un abrazo, Kevin y Arley, y a todos mis hermanos amados. Un abrazo desde Curitiba, se les ama. Ernesto desde Brasil. Voy a darle paso a Arley para que responda, o sí, o respondo yo. Sí, bueno, el hermano, con respecto al primero, que versículo 18 hablaba de que, bueno, el hermano, realmente, como usted dijo, hermano, la inmoralidad sexual es un pecado que está en contra del cuerpo de creyente. Entonces, tenemos que también partir del principio que, por ejemplo, la cultura grecorromana, la cultura romana, el mismo gnosticismo estaba mezclado entre ellos. Ellos decían, por ejemplo, que el cuerpo es malo, el alma es buena. O sea, cualquier cosa que yo haga con mi cuerpo no va a dañar a mi alma porque es pura. ¿Sí? Entonces, como si este cuerpo es malo y el alma es buena, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Tal vez algunos trajeron estos pensamientos dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo en este versículo aquí, el 18 al 20, le está diciendo: oigan, muchachos, huyan de la inmoralidad sexual. Huyan, así como José huyó, huyan ustedes también. ¿Por qué? Porque esto es un pecado que va en contra del cuerpo del creyente, que también tu cuerpo pertenece a Dios, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, los corintios, por el contexto que ellos tenían cultural, creían que este pecado estaba fuera del cuerpo, por este conocimiento. Entonces, el apóstol Pablo, que les está diciendo, o les está haciendo este énfasis, les está recalcando que esto no solamente afecta el cuerpo, sino al Señor mismo, quien es el dueño de tu cuerpo, también está afectando esto. O sea, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es un santuario porque Dios vive en ti. Entonces, el cristiano no te perteneces a ti, sino que tú y tu cuerpo le pertenecen a Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo les está recalcando a ellos en este versículo del 18 al 20. Gracias, Arley. Gracias. Amén. Gracias, Arley. Igual ese tema lo vamos a tocar más ampliamente porque es la segunda parte de este estudio. Más que todo, somos templo del Espíritu Santo cuando somos cristianos. Anteriormente no éramos, entonces es difícil decirle a una persona que nunca conoció a Cristo, eres templo del Espíritu Santo, así que tú estás pecando más. Pero sí se va a tocar. En cuanto al ejemplo de Arley, de Ernesto, que es un ejemplo válido y muy real en iglesias actualmente en Estados Unidos, le podemos agregar el ejemplo que hacer cuando personas transexuales que ya se han cambiado externamente el género, se han quitado sus miembros y se han puesto otros miembros, ¿de qué manera va a ayudar la iglesia en esos casos? Porque así como suena un poco extremo un matrimonio homosexual que llegue a la iglesia, imagínense personas transgénero que ya se han hecho una operación, que ya han cambiado completamente. ¿De qué manera se les va a ayudar? Porque es una ayuda mayor que a una persona que simplemente mentía. Simplemente, entre comillas, como Arley ya aclaró, es pecado cada uno de los pecados, y si perseveramos en ese pecado, vamos al infierno. Voy a darle paso a Isra, ¿sí? Y si nadie más me levanta la mano ahorita, sería el último comentario porque ya estamos en las 9. Y la semana que viene continuamos con la segunda parte de este mismo estudio, ¿sí? Entonces, Isra. Iba a comentar con respecto a al pecado de la homosexualidad. También tendría que ver con esto de un pecado que se comete contra el cuerpo mismo, ¿no? Y que si es que hay pecado mayor o pecado menor,
se podría establecer que, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pilatos que el que me entregó a ti, mayor pecado que tú tiene, o cuando dice en el Sermón del Monte que cualquiera que enseñe estas cosas, pero falle en los mandamientos más pequeños, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces ya es una relación de mayor, menor. Y me parece que también en Santiago les dice que, bueno, que no os hagáis mucho de vosotros maestros, porque sabiendo que habrá mayor condenación, otra vez haciendo relación de esto, pero también está escrito que la paga del pecado es la muerte. Entonces, es como dentro de la cárcel, todos están en la cárcel, pero hay ciertos lugares que les ponen a los presos, digamos, por ejemplo, a los presos que van en Estados Unidos, al menos en las regiones donde está la pena de muerte, les ponen el pabellón de la muerte, me parece en algunos lugares se les llama así, y otros hasta tienen un calabozo, pero todos están en la cárcel. O sea, se podría entender en ese sentido de que sí bien se puede entender que hay mayor, menor, pero todos, creo que igual lo dijo Kevin, puede haber mayor grado, pero es el mismo tipo. Sigue siendo rebeldía, cualquiera de esos. Y lo otro, hermano, en Suiza ya no pueden predicar que la homosexualidad es pecado. En Canadá, si un niño de 7 años se siente como niña, el Estado le puede quitar a la patria potestad y hormonizarle a pesar de que le haga mal. O sea, ya a nivel técnico, de que, por ejemplo, había un niño que ya le estaban hormonizando, pero si le siguen hormonizando, la mandíbula no le va a crecer. Pero no pueden hacer nada en ese caso. O sea, va a ser, ojalá no pase. Dios quiera podamos detenerlo, pero la cosa va a estar fuerte. Eso nomás, hermanos. Gracias, Isra. Pero sí. Hermano Kevin, disculpe que no sé cómo alzar la mano en este, No, pero no. quería participar porque usted dijo si era un material útil. Primeramente, como siempre, todos los hermanos estamos de acuerdo en felicitarlos porque el tema, como alguien dijo bien, es un tema tabú, incluso secularmente y más aún en la iglesia, porque hay incluso tal vez algunos hermanos de mayor edad, conservadores, van a tener, y estos hermanos están hablando tal vez, como dicen comúnmente, muy crudamente, ¿no? Pero esa es la realidad, hermano. Y muchos líderes han optado por mantenerlo así como un tema no tratado. Entonces, yo admiro digamos, su valentía para tratar el tema. No todos podrían haber decidido tratar el tema porque el tema es bastante difícil. Entonces, sí, es muy útil para nosotros. E incluso, aparte de los argumentos que hemos tratado en las clases anteriores y hoy me pareció muy oportuno el tema de que estamos nosotros tal vez opinando mal de que no es similar a otros pecados. Claro, tiene su connotación, pero en sí está diciendo claramente ahí, no podemos, ya como cristianos al menos, no podemos estar discutiendo de que si es mayor o menor. Claro, dice la Biblia que si hace esto, como bien dijo usted, hermano, que si mantenemos en cualquiera de esos, no es porque sea homosexual o porque sea ladrón, o sea, va a ser exento, no. Todos van a la condenación. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y por eso yo estoy muy complacido con lo que ustedes están impartiendo y compartiendo. Entonces, ha sido de mucha ayuda hablo personalmente, para poder guiar a otras personas, porque como bien podemos ver, por ejemplo, un ladrón que se ha convertido, él tiene la dicha de decir, yo fui tal cosa, a modo de testimonio. Claro, eso ayuda a mucha gente que también está tal vez en esa misma situación, puede convertirse incluso, ¿no? Yo he escuchado personalmente esos testimonios de que, pero en cambio le resulta muy difícil justamente por la forma en que lo mira la sociedad en sí, no solamente digamos en la iglesia de Cristo. Entonces,
explicación de hoy nos ha hecho abrir un poco más los ojos de nosotros como para tratarlo a estas personas que están en este tipo de pecado, tratarlo como un ladrón, como un, digamos, un mentiroso, que hay mentirosos que son compulsivos, ¿no? O estafadores, como dice, gente que trata de hacer mal a la gente engañando a otros. Entonces eso parece que muchas veces nosotros hemos estado un poco confundidos casi, ¿no? Es lo que quería comentar. Espero que con esto no causar controversia con los hermanos que tal vez, bueno, tendrán su opinión de que puede haber una diferencia, pero yo digo que lo importante es cómo vamos a tratar y cómo lo vamos a entender a estas personas. Es lo que quería decir mi hermano. Y bendiciones para todos los hermanos que están atendiendo esta conferencia. Gracias, hermano Pedro. Gracias. hermano Sí, Pedro. realmente estamos buscando llegar a una unidad. Y queremos también agradecerle una vez más a todos por apoyarnos en nuestro proyecto. Queremos compartir con ustedes todos nuestros estudios. Vamos a compartir el programa, todas las fuentes donde hemos buscado la información, los libros, todo. Vamos a compartirlo. Ustedes van a tenerlo todo porque el objetivo es que ustedes puedan también proyectar estos estudios o en alguna ocasión también saber cómo aconsejar a algún joven que venga pidiendo la ayuda. Sí, ya le doy pasito, hermano Giovanni, un momentito. Vean, básicamente esta monografía es una segunda parte. La primera parte la hizo allí el Mr. Gerardo en el 2014. Él tocó este tema también, quizás un poco más superficial. Nosotros estamos profundizando en otra área, pero son temas que realmente se deben tocar y lo que decía Ernesto es una realidad. Y por ejemplo, el ejemplo de los trans es una realidad que pensamos que es extrema, pero ya se ha presentado en muchas iglesias. Y yo recuerdo por allá en el 2010 más o menos, que yo no era cristiano ni siquiera, y en una iglesia había un chico que se congregaba y él tenía sus senos, porque él se había hecho la operación o sea, había puesto senos y todo, y él se congregaba vestido como hombre, pero con senos. Y se podrán imaginar cómo lo miraba el resto de las personas en esa iglesia. Siempre lo miraban distinto, a pesar de que él se había arrepentido, de que se había bautizado y que estaba perseverando. El ojo, o sea, nuestra percepción, nuestra cosmovisión era distinta ante ese pecado. Y quizás él se seguiría siendo juzgado durante mucho tiempo, a pesar de que ya no practicaba el pecado. Entonces, eso es lo que también debemos concientizar tanto a los jóvenes, que son líderes de jóvenes, como a las iglesias, los que están encargados de iglesia. Le doy paso a nuestro hermano Giovanni, desde allá, desde Puerto Viejo. Hola hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias Kevin, Arley, muchísimas gracias por cada uno de los estudios y están siendo cada vez más edificantes. O sea, yo me queda una duda escuchando y quisiera escuchar la opinión de ustedes. O sea, ¿qué es lo que realmente vamos a predicar? Porque las cosas como se ven a futuro es que cada vez te van a coaccionar más en cuanto al mensaje que tú vas a dar. Y cuando ves a Pablo hablando a los corintios, le dice, no erréis. Ninguno de ustedes, y nombra una serie de situaciones que se presentaban en los corintios, pero él fue claro con el mensaje. Y no es decir que no les amaba, porque después dice, más adelante dice, y estos eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. Es decir, él predicó con la verdad. Pero cuando vemos que nos quieren cuestionar en cuanto al mensaje de lo que tenemos que dar, entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Un mensaje de hombres o el mensaje de Cristo? Hoy día veía cómo a Paul Washer, algunos de ustedes lo han de haber escuchado, le quitaron una prédica de Facebook por haber sido considerada como una prédica de odio, por haber marginado cierto tipo por su mensaje que él dio. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a ir nosotros con la predicación? Esto no significa que nosotros vamos a juzgar, pero mi opinión personal es que a través de esta charla podemos entender muchas cosas con ellos, pero nuestro mensaje tiene que ser siempre el mismo mensaje.
O sea, no podemos justificar porque al fin y al cabo cualquier pecado va a terminar en lo mismo. No heredarán el reino de Dios. Y el objetivo es la salvación. Entonces, ¿qué vamos a predicar? Es la pregunta. O sea, ¿vamos a predicar a Cristo o vamos a predicar lo que me dice el hombre? Entonces, y eso pienso yo que no sé si lo van a tocar más adelante, porque no podemos tampoco nosotros justificar cualquier pecado tratando de hacerlo, porque al fin y al cabo es la persona que tiene que arrepentirse del pecado, y eso significa un cambio de vida. Nosotros tuvimos alguna oportunidad en la iglesia, una situación similar de unas personas que no se habían casado, pero estaban viviendo juntos, tenían sus hijos, y la ley dice que deben de casarse, pero ellos entendían que habían ya, tenían un matrimonio, aunque no lo habían legalizado ante los ojos de Dios. La pareja entendió a futuro, demoró tiempo, pero tomó su decisión. ¿Y cuál fue el fruto de ese arrepentimiento? Fue el que tomaron la decisión de hacerlo legal. Pero al fin y al cabo, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a predicar? Porque de repente para detener a alguien dentro de la iglesia o estarlo bien, vamos a predicar lo que ellos quieren escuchar o vamos a predicar lo que realmente dice la palabra de Dios. Y eso hay que tener un poquito, pienso yo, de cuidado, porque al fin y al cabo lo que tenemos que predicar es lo que dice la palabra de Dios, con amor, llevando al pecador al arrepentimiento, al bautizo, pensando en su salvación y y que persevere en eso. Es lo que quería comentar, hermano. Sí, hermano. Sí, estoy de acuerdo con usted. Desgraciadamente nuestros púlpitos, muchas iglesias también fuera de la iglesia de Cristo, se han convertido moralistas, hermano. Púlpitos moralistas en el sentido que dejan de predicar la palabra de Dios, dejan de predicar a Cristo para predicar lo que la persona que está al frente quiere escuchar. Por ejemplo, sé bueno, tienes que hacer esto. Son prédicas más humanas. Y como usted decía, nosotros, y como el apóstol Pablo vemos también en el texto que estuvimos estudiando hoy, el cristiano tiene que refutar y frenar el pecado. Nosotros amamos a la persona, pero odiamos el pecado como lo odia nuestro Señor. Entonces, muchas veces también en los púlpitos se dice que el tratamiento para la homosexualidad es el casamiento heterosexual, se predica de esta manera. Es que te aleje, pero en vez de decirle a la persona o convencerla de que está en un pecado, de que estás fuera del reino de Dios y que esta persona tiene que arrepentirte de tu pecado, y la cruz o Cristo es el único remedio que tienes tú para tu alma. Este es el mensaje que nosotros siempre tenemos que dar. Es más bien, pero desgraciadamente no es así muchas veces, sino más bien al esto, y se deja más bien lo bíblico a un lado, se deja el evangelio a un lado para predicar leyes humanas que al final no van a traer ningún resultado para la persona. Es así, mi hermano, como usted dice. Sí, para agregar, que vamos a predicar, hermano Giovanni, lo que siempre hemos predicado, arrepentimiento. Eso es lo que debemos predicar. Y por ejemplo, el hermano Pedro preguntaba lo mismo. Eso eran algunos de ustedes, ese es el nombre de nuestra monografía, ese es el nombre o el título que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en versión NBI, o esto erais, algunos de vosotros, en versión Reina Valera, ¿sí? Lo que nos muestra este texto es que nosotros fuimos pecadores. Lo que muestra este texto es que ellos son pecadores. Pero lo que muestra el versículo 11 es que esos pecadores habían sido perdonados, habían sido lavados, habían sido santificados y habían sido justificados. Entonces, así como nosotros fuimos lavados, santificados y justificados, ellos pueden ser lavados, santificados y justificados. Entonces, nosotros debemos predicar arrepentimiento, predicar que Cristo murió tanto por homosexuales como por heterosexuales y que Cristo nos puede lavar, justificar y santificar a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, obviamente sigue siendo un pecado, como todos los pecados que cometemos
nosotros, son pecados, y el pecado debe llamarse por su nombre. Vamos allá, a mí me han dicho homófobo muchas veces simplemente por investigar. Hemos tenido que tener contacto con personas homosexuales y ha sido en parte por algunos lugares, ha sido fácil, por otros lugares ha sido duro. Básicamente, aunque no nos dicen homofóbicos a nosotros directamente, nos lo dicen indirectamente, porque cuando hablan de la iglesia nos engloban a nosotros también. Entonces, no, que la iglesia es homofóbica porque me dice esto. Entonces, como usted dice, sí, nos van a borrar las prédicas de Facebook, nos van a tumbar el Zoom, nos van a perseguir. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí a 3, 5 años cuando ya no, porque no solo se va a legalizar, hermano, sino que se va a imponer. Porque lo que se está haciendo en los países no es solo legalizar, sino imponer. En Canadá es una imposición, en Estados Unidos básicamente es una imposición. Los raros somos nosotros, los enfermos somos nosotros, los pecadores ante el mundo, porque somos odiadores, somos nosotros. Incluso el sábado pasado, que no toqué más el tema, pero este pastor, bueno, pastor entre comillas, de Estados Unidos, que es homosexual, básicamente él decía que nosotros los heterosexuales somos los raros y que Cristo dijo que eran perfectos los homosexuales, nosotros somos los imperfectos. Entonces a ese punto vamos a llegar, pero nosotros debemos seguir llamando al pecado por lo que es pecado, pero dar también la buena nueva de que Cristo vino a morir por todos los pecadores y puede limpiar, justificar, santificar todos los pecados. Eso, mi hermano. Entonces, van siendo las 9:22, quedamos hasta acá por el día de hoy. La semana que viene vamos a estar tocando la segunda parte de esto y también lo que es la autodestrucción de la homosexualidad, porque ciertamente no hay diferencia entre pecado y pecado, porque todos los pecados nos van a llevar al infierno, si hay distintas consecuencias en este mundo. ¿Sí? Si hay distintas consecuencias entre pecado y pecado en este mundo. Una persona que fornica puede dejar embarazada a una chica o puede contraer una enfermedad venérea y es una consecuencia que va a tener en este mundo. Entonces, aunque no hay diferencia entre pecados, sí hay distintas consecuencias en este mundo, aunque la consecuencia final es la muerte y la separación eterna de Dios. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro que nos dirija en oración para despedirnos y nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por estar acá cada sábado con nosotros. No sé si les recordé, antes de que el hermano Pedro ore, el sábado 19, ¿es? 19, sí, es nuestra última conferencia este año y ya retomamos en enero nuevamente, después de las festividades, el 9 de enero, si no me equivoco, creo que está ahí colocado, no recuerdo bien. Entonces, para que sepan, sí, entonces este sábado 19 ya es nuestra última conferencia del 2020 y si Dios lo permite, volvemos en el 2021. Hermano Pedro. Bueno, es a mí, ¿no? No hay otro Pedro ahí. Bien, gracias por la oportunidad que me brinda para despedirnos de esta conferencia de hoy. Vamos ahora. Padre Celestial, soberano Dios, gracias por estos preciosos minutos que hemos podido aprender algo más de tu palabra, de tu verdad, para que así podamos también enseñar a otras personas, a los pecadores y así también a los jóvenes que ya conocen tu palabra, para orientarlos y guiarlos, Padre, para que de esta manera seamos fuertes y podamos tener buenas bases bíblicas y poder ayudar a mucha gente, Padre. Gracias por haber puesto en la mente de los hermanos Kevin y Arley para que compartan estos temas y así podamos ser instruidos, Padre bendito. Síguelos dando sabiduría a todos los siervos tuyos y especialmente a estos dos siervos que están haciendo esta ardua labor, Padre, darles sabiduría para que también nos comparta con nosotros, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que estaban presentes en esta conferencia y también los que no han podido asistir por diversos motivos, Padre. Anímalos para que sigan también participando y así podamos instruirnos más, Padre. Bendice a cada siervo tuyo, Padre, y en esta noche también que estemos bajo tu protección. Nos vamos a dedicar a otras actividades, pero estamos ante tu presencia, Padre. Gracias por esta valiosa oportunidad y este valioso tiempo de instruirnos y de aprender más de tu palabra, Padre.
En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muchas gracias. Bien, hermano, bendiciones, bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, hermanos, a todos. Que Dios los bendiga. Igual, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Igualmente. Bendiciones para todos.